¿De dónde surge todo lo que existe? ¿Qué misteriosa sustancia sostiene el universo y da forma a la vida? Estas preguntas, que aún hoy nos estremecen, nacieron hace más de 2500 años en la costa de una pequeña ciudad griega llamada Mileto. Allí, entre comerciantes, marineros y sabios astrónomos, comenzó una revolución silenciosa. El nacimiento del pensamiento racional, el despertar de la filosofía. Fue allí donde un hombre, Tales de Mileto, se atrevió a mirar el mundo y preguntarse no por la voluntad de los dioses, sino por las leyes ocultas que gobiernan la naturaleza. En un tiempo dominado por mitos y relatos sagrados, la idea de que el cosmos pudiera explicarse sin recurrir a lo divino parecía impensable. El trueno era la voz de Zeus, el mar embravecido, la furia de Poseidón. Sin embargo, Tales abrió una grieta en la bóveda mítica del mundo griego. Él observó las mareas, el curso del sol, la caída de la lluvia, y encontró en el agua el principio común de toda existencia. No era una afirmación ingenua, sino un intento audaz de hallar un fundamento universal a partir de la observación. Tales fue, en esencia, el primer hombre que se atrevió a pensar que el mundo podía comprenderse con la razón y no con la fe. Mileto, su ciudad natal, era entonces un hervidero de conocimiento y comercio, un punto de encuentro entre Oriente y Occidente. En sus puertos arribaban barcos cargados de especias, metales y también de ideas. Esa mezcla de culturas, ese incesante flujo de información, forjó un clima de curiosidad y escepticismo. Tales, viajero incansable, pasó sus años estudiando matemáticas en Egipto y astronomía en Babilonia. Pero más allá de las fórmulas y los astros, su pasión ardía en una misma pregunta. ¿Existe un orden detrás del caos aparente de la naturaleza? Y si lo hay, ¿podemos descubrirlo? Fue en ese fuego interior donde nació la semilla del pensamiento científico. Tales no buscaba agradar a los dioses, sino entender los principios que gobiernan su creación. Según su pensamiento, todo lo que existe tiene un origen único al que llamó arché, palabra que significa principio, fuente o comienzo. Y ese arché, para él, era el agua. Porque el agua da vida, se transforma en vapor y hielo, invade los campos, nutre los ríos y sostiene los cuerpos. Dentro de su sencillez se esconde una intuición profunda. Lo diverso puede provenir de una misma sustancia, la unidad bajo la multiplicidad. Ese fue el primer paso del largo camino hacia la ciencia moderna. No podemos comprender la magnitud de este salto sin mirar atrás. Durante milenios, la humanidad había explicado el universo a través de historias mitológicas, cada una con su moral y su dios protector. Tales rompió esa tradición. En lugar de decir Zeus lanza el rayo, dijo: el rayo obedece a causas naturales. Su afirmación no solo era provocadora, sino liberadora. Por primera vez, el ser humano asumía que no estaba condenado a aceptar el misterio, sino que podía desentrañarlo. La mente, y no el mito, comenzaba a ser el instrumento de revelación. Tales observó el cielo estrellado y se atrevió a calcular su danza. Predijo un eclipse solar, algo que hasta entonces solo los sacerdotes orientales podían hacer. Esa precisión matemática era evidencia de que la naturaleza seguía reglas, leyes que podían descubrirse y comprenderse. Aunque su método carecía de la formalidad de la ciencia moderna, su espíritu era el mismo: observar, razonar, inferir. El universo dejaba de ser una narración fabulosa y se convertía en una estructura lógica. Sin embargo, el legado de Tales no se detiene en la elección del agua como principio universal. Su verdadero triunfo fue instaurar un modo de pensar. Su filosofía no se basaba en la fe ni en la autoridad, sino en la observación. Y esa actitud, esa fe en la razón, es lo que más tarde heredarán todos los grandes pensadores del mundo griego. Aristóteles lo llamaría el iniciador de la filosofía natural, otros lo verían como el primer científico. Pero más allá de los títulos, Tales fue quien encendió la llama de la curiosidad que nunca más se apagaría. En el fondo, lo que Tales preguntaba era lo mismo que hoy mueve nuestras investigaciones más avanzadas. ¿Cuál es el tejido último de la realidad? ¿Dónde comienza el ser? Cada átomo, cada galaxia,
cada molécula de agua, refleja ese anhelo por entender el principio de todo. Lo que para él era el agua, para nosotros es la energía, la materia, el campo cuántico. Pero el impulso es el mismo. Tales nos enseñó que la búsqueda de conocimiento es infinita y que su mayor recompensa no es la respuesta, sino la pregunta misma. Sus discípulos, como Anaximandro y Anaxímenes, expandirían su legado, aventurándose en nuevas hipótesis sobre la sustancia primordial. Pero su maestro fue el primero en atreverse a pensar el mundo como un todo coherente. Tales creía que el universo estaba vivo, que el alma lo impregnaba todo. Esta intuición, aunque primitiva, escondía una verdad poética. El cosmos no es un caos, sino un organismo ordenado. En su visión todo estaba conectado, como las corrientes invisibles que enlazan ríos y mares, mente y materia. Hay una anécdota famosa que encierra el espíritu de este filósofo. Se cuenta que mientras observaba las estrellas, absorto en sus cálculos, cayó en un pozo. Una sirvienta tracia se rió de él, diciendo que pretendía estudiar lo que está en el cielo sin ver lo que había en sus pies. Pero esa imagen del hombre que tropieza mientras mira las estrellas se convirtió en símbolo eterno del pensador, aquel que sacrifica la mirada del mundo inmediato por la visión del infinito. En esa caída se revela no un error, sino la grandeza de un espíritu que vive buscando verdades más altas. El pensamiento de Tales también marcó un antes y un después en nuestra manera de entender la divinidad. No negó la existencia de los dioses, pero les arrancó el monopolio de la explicación. El agua, su arché, no era adorada como un dios, sino entendida como principio natural. De este modo, la frontera entre lo sagrado y lo racional comenzó a disolverse. La religión dio paso a la filosofía, y la contemplación del mundo se transformó en investigación. Así nació la fe en la razón, la confianza en que el universo puede ser comprendido, no por revelación, sino por descubrimiento. La influencia de Tales atravesó siglos. Sin él no habría habido un Anaximandro planteando el apeiron, ni un Heráclito afirmando que todo fluye, ni un Parménides cuestionando el cambio mismo. Tales fue el primero en atreverse a escribir el prólogo del pensamiento occidental, el comienzo del relato que aún hoy seguimos completando. Gracias a él, los seres humanos comenzaron a mirar la naturaleza no como un misterio divino, sino como un libro abierto que la mente puede descifrar. La elección del agua como principio universal tiene además una dimensión simbólica. El agua es fluida, adaptable, capaz de transformarse, pero siempre permanece esencialmente la misma. Es la metáfora perfecta del pensamiento que se adapta a las circunstancias sin perder su esencia. En la corriente de un río que nunca se detiene, Tales vio el corazón del mundo, un flujo constante de vida, cambio y permanencia. Como quien escucha una música invisible, captó la armonía que subyace en el caos. El legado de Tales nos recuerda que la filosofía no nació en los grandes templos ni en las academias, sino en la contemplación humilde del mundo cotidiano. Una lluvia, una sombra, una ola, todo podía ser motivo de reflexión. En esa mirada empieza la filosofía. Observar lo que todos ven, pero pensar lo que nadie ha pensado. Tales inauguró ese hábito divino de la duda, esa costumbre heroica de preguntarse sin temor. Lo mismo que lo llevó a medir la altura de las pirámides con su propia sombra, o a calcular la distancia de los barcos en el horizonte. Detrás de cada uno de esos gestos había una misma voluntad: encontrar orden en el misterio. No es casual que su figura sea considerada el primer gran pilar del pensamiento occidental, porque Tales, al afirmar que el mundo es comprensible, dotó de dignidad a la mente humana. Alguien podría pensar que su teoría del agua fue un error, pero en realidad fue un triunfo. No importaba si tenía razón. Lo esencial era el método, la valentía de mirar sin miedo. Su herencia no fue una verdad definitiva, sino la idea de que toda verdad puede ser buscada racionalmente, sin dogmas. Hoy, cuando la ciencia explora los confines del cosmos y desentraña la materia primordial, seguimos caminando sobre las huellas que Tales trazó en la arena de Mileto. Cada telescopio y cada laboratorio
son versiones modernas de esa antigua mirada que quiso comprender el orden del universo. Somos herederos de su rebeldía intelectual, de su deseo de entender más allá del mito. Y aunque los siglos nos separan, la pregunta sigue resonando igual que entonces. ¿Qué es lo que une todo lo que existe? ¿De qué está hecho el mundo? Quizás nunca lleguemos a la respuesta definitiva, pero el valor reside en la búsqueda, en esa llama que Tales encendió y que aún brilla en cada mente que se atreve a preguntar. Cuando levantamos la vista hacia el cielo y nos maravillamos ante su inmensidad, repetimos su gesto original, el de un ser humano que no se conforma con creer, sino que desea entender. Ese es el verdadero nacimiento del pensamiento filosófico, el momento en que la razón, aún temblorosa, se alzó sobre el eco de los dioses y dijo: el universo puede explicarse. Y desde entonces, nosotros seguimos caminando, guiados por esa luz que jamás se apaga. ¿Qué ocurre cuando la mente humana se atreve a imaginar lo que no tiene forma? ¿Cómo puede el pensamiento capturar aquello que no nace ni muere, que no tiene principio ni fin? En un rincón del mundo antiguo, un discípulo de Tales de Mileto se atrevió a responder a estas preguntas con una idea tan extraña como sublime. Su nombre era Anaximandro, y su obra marcó el siguiente paso en la evolución de la razón, el nacimiento del concepto de lo ilimitado, de lo eterno, de aquello que los griegos llamarían apeiron. Anaximandro creció bajo la sombra imponente de Tales, heredando su sed insaciable por comprender el origen de las cosas. Pero donde su maestro vio en el agua la esencia primordial, él percibió una paradoja. Si el agua fuera el principio de todo, entonces ¿de dónde provienen los contrarios, como el fuego o lo seco? ¿Cómo algo limitado puede engendrar lo ilimitado? Estas preguntas lo llevaron a una conclusión radical. El arché debía ser algo más vasto, más profundo, más misterioso que cualquier sustancia tangible. Así nació el apeiron, lo indefinido e infinito, el principio absoluto que abarca y trasciende a todos los demás. Este concepto, en apariencia abstracto, fue una de las intuiciones más audaces que la humanidad haya concebido. Anaximandro nos invitó a imaginar un origen que no es agua, aire, fuego ni tierra, sino algo anterior a todo eso. El apeiron no puede verse ni tocarse, no tiene límites ni dirección, pero de él brotan todas las cosas y a él regresan cuando desaparecen. En este ciclo eterno del surgimiento y el retorno, Anaximandro entrevé un orden cósmico inmutable, una justicia invisible que equilibra la existencia. Los seres nacen, crecen, se desvanecen, y al hacerlo pagan su culpa al volver al apeiron que los engendró. En ese drama universal, la vida misma es una oscilación entre lo finito y lo infinito. Lo que Anaximandro propuso fue mucho más que una teoría física. Fue, en esencia, una nueva manera de pensar la realidad. Su idea del apeiron trascendía la materia y rozaba la frontera de lo metafísico. Por primera vez en la historia, el ser humano se atrevía a concebir el origen del cosmos no como una sustancia concreta, sino como un principio abstracto, sin comienzo ni fin en el tiempo. Era la primera expresión racional del infinito, una noción que luego inspiraría a filósofos, matemáticos y místicos por milenios. Allí donde Tales había dado a la inteligencia un instrumento, Anaximandro le dio una dirección: mirar más allá de lo visible. Su pensamiento también transformó nuestra comprensión del universo. Anaximandro fue uno de los primeros en imaginar la Tierra suspendida en el vacío, sin necesidad de apoyos. No la sostenía un pilar ni un dios, sino su propio equilibrio. Esta idea, tan simple como revolucionaria, rompía con siglos de superstición e inauguraba una nueva visión del cosmos como sistema autónomo. En lugar de un escenario divino, concibió un orden natural, un equilibrio dinámico que se mantiene por sí mismo. Así, el pensamiento griego comenzaba a separarse definitivamente del mito y a construir el edificio de la filosofía y la ciencia. Mileto, en aquellos siglos, era mucho más que una ciudad portuaria, era un laboratorio intelectual. En sus calles, las discusiones sobre los astros, el orden, el alma y la materia eran parte de la vida cotidiana.
En esa atmósfera vibrante, Anaximandro fue el primero en intentar trazar un mapa del mundo conocido, en señalar la distancia de los planetas y en proponer que los seres vivos habían emergido del agua, evolucionando gradualmente hasta alcanzar su forma actual. Aunque rudimentaria, esta intuición encierra el germen de la biología evolutiva y de la cosmología geocéntrica. Anaximandro veía la vida como un proceso y el universo como un organismo que respira eternamente. El apeiron no es solo un concepto cosmológico, también es una metáfora de la condición humana. Nosotros mismos, limitados por la carne y el tiempo, emergemos por un instante del infinito para volver luego a su seno oscuro. Cada respiración, cada pensamiento, cada ciclo del día y la noche participa de ese movimiento perpetuo entre lo determinado y lo indeterminado. Comprender el apeiron es comprender la precariedad de nuestra existencia y, al mismo tiempo, su eternidad. Somos fragmentos del infinito respirando en lo finito. En su aparente frialdad racional, el pensamiento de Anaximandro contiene una espiritualidad profunda. El apeiron no es un dios con rostro o voluntad, pero representa una forma de lo divino sin nombre ni límites. Es el misterio último que trasciende toda forma de explicación. En esa visión, la naturaleza no es un caos, sino una armonía de fuerzas opuestas que se compensan en silencio. Cada eclipse, cada tormenta, cada nacimiento responde al mismo principio. Nada desaparece por completo, nada surge de la nada. Todo se transforma y regresa, cumpliendo el ciclo eterno del ser. Su influencia sobre la posteridad fue inmensa. Él abolió las fronteras entre materia y espíritu, entre ser y no ser, anticipando las preguntas que siglos después obsesionarían a Parménides, Platón y Aristóteles. Cuando los pensadores modernos investigan las leyes del universo o buscan la partícula fundamental, están repitiendo el gesto intelectual de Anaximandro. Imaginar un principio que no puede verse, pero que todo lo explica. En ese sentido, el apeiron puede verse como el antecesor lejano del concepto de energía o del campo unificado que persigue la física contemporánea. Su idea no era una respuesta cerrada, sino una invitación a seguir buscando. La audacia de Anaximandro radica en haber concebido la infinitud antes de tener un lenguaje adecuado para describirla. En una época donde todo debía tener una forma o un nombre, él introdujo lo innombrable en el corazón del pensamiento humano. Su mente no se conformaba con los límites del sentido común. Prefería aventurarse en lo desconocido. Ese salto hacia lo abstracto marcó un punto de inflexión. Desde entonces, la filosofía ya no solo se pregunta por el mundo visible, sino también por lo invisible que lo sustenta. El pensamiento, por primera vez, se convirtió en un instrumento apto para explorar lo infinito. Anaximandro vio en el equilibrio de los contrarios una ley universal. Así como el día se convierte en noche y el calor en frío, toda existencia se define por su oposición. Pero ninguna domina para siempre. Cada exceso se corrige a sí mismo, devolviendo armonía al conjunto. En esta idea se anticipa la noción de orden natural que siglos después retomaría la ciencia moderna. El universo busca el equilibrio. En la lucha perpetua entre luz y oscuridad, vida y muerte, el apeiron permanece intacto, silencioso, como un juez inmóvil que observa el paso de los mundos. Sin embargo, lo más fascinante de su doctrina es que el apeiron no solo da origen al mundo, sino también al pensamiento que intenta comprenderlo. Desde él surge la materia y con ella la inteligencia que la contempla. Así, el ser humano no es un espectador ajeno, sino una parte viva del mismo proceso infinito. Pensar el apeiron es reconocernos dentro de él, aceptar que la mente que pregunta también proviene del mismo abismo que intenta describir. Esta comprensión hace de Anaximandro no solo un físico o un cosmólogo, sino un verdadero místico de la razón. Su lenguaje, aunque austero, resuena con poesía cósmica. Cada una de sus afirmaciones está impregnada de asombro ante lo ilimitado. Si cerramos los ojos e imaginamos el universo sin bordes, percibimos algo de su visión. Un mar sin orillas donde todo nace, se transforma y regresa al silencio original. En esa visión,
el tiempo no es una sucesión de instantes, sino un flujo circular, una respiración cósmica donde cada fin es un nuevo comienzo. Lo que nació del Apeiron inevitablemente vuelve a él, como la ola que muere en la orilla solo para renacer en el siguiente oleaje. Anaximandro comprende que el infinito no puede ser poseído, solo intuido. Ninguna mente finita puede abarcar totalmente lo ilimitado, pero puede vislumbrarlo. Y ese vislumbre basta para cambiar nuestra relación con el mundo. Cuando dejamos de buscar un principio con forma y aceptamos el misterio de lo infinito, entramos en una dimensión más profunda del entendimiento. La filosofía se convierte entonces en una forma de comunión con el todo, una danza entre lo conocido y lo indeterminado. En ese sentido, el Apeiron no es solo una idea, es una experiencia interior. Podemos pensar que el legado de Anaximandro no reside tanto en su respuesta como en su método. Fue el primero en reconocer la necesidad de que las explicaciones sobre el mundo fueran universales, no limitadas por la sensibilidad o la tradición. Con él, la razón aprendió a desprenderse de la imagen concreta para abrazar la abstracción. En esa valentía reside su verdadera grandeza, haber dado un salto intelectual que ni siquiera la ciencia moderna ha terminado de asimilar completamente. Anaximandro plantó en el corazón del pensamiento occidental la intuición de que detrás de toda forma palpita un fondo sin forma, una inmensidad de la que todo proviene. Así, el discípulo superó al maestro. Si Tales había encendido la primera chispa, Anaximandro levantó la antorcha que iluminaría el camino de generaciones enteras. En su visión, el cosmos no es un escenario accidental, sino una totalidad viva en perpetuo equilibrio. El Apeiron respira en cada átomo, en cada viento, en cada pensamiento que se atreve a preguntar. Frente a su misterio, el ser humano se descubre pequeño, pero también inmenso, porque lleva dentro de sí una chispa de ese infinito. Nada comienza ni termina, todo se transforma. Y nosotros, con nuestras preguntas, seguimos participando del mismo flujo eterno que Anaximandro contempló maravillado hace más de 2 milenios. Al final, el mensaje del filósofo de Mileto es una invitación a la humildad y al asombro. No somos dueños del universo, sino hijos de su misterio. De él venimos, a él regresamos, y mientras dure nuestro breve instante entre ambos, podemos pensar, cuestionar, soñar, porque en cada idea, en cada búsqueda, el Apeiron sigue hablando, y así cada vez que alzamos la mirada al cielo nocturno y sentimos en el pecho el vértigo de lo infinito, recordamos la voz de Anaximandro susurrando desde el origen de los tiempos. Lo ilimitado es el principio de todo. ¿Cómo entender un mundo que nunca se detiene? ¿Qué significa vivir en un universo donde nada permanece, donde cada instante muere para dar paso a otro? Estas preguntas fueron el tormento y la pasión de un hombre solitario de Éfeso, un pensador que vio en el cambio no una amenaza, sino la esencia misma del ser. Su nombre fue Heráclito, y con su visión del fuego eterno sembró las raíces de uno de los debates más profundos de la historia, la lucha entre lo que fluye y lo que permanece. Heráclito nació en una época en que las ciudades griegas se expandían y el espíritu humano comenzaba a romper los límites de la tradición. Pero, a diferencia de los filósofos de Mileto, su búsqueda no apuntaba solo al origen material del universo, sino a la ley que gobierna su transformación. En su mirada ardía una convicción: todo cambia, y ese cambio no es caos, sino armonía oculta. Los hombres, decía, se engañan buscando estabilidad, cuando la única ley verdadera es el movimiento perpetuo. Nada reposa, todo deviene. Para expresar esta verdad, Heráclito eligió un símbolo poderoso: el fuego, porque el fuego consume, transforma y jamás se detiene. Siempre es el mismo, aunque nunca idéntico. En él conviven destrucción y creación, muerte y nacimiento. El fuego representa la tensión dinámica que sostiene la realidad. Cada llama es distinta, pero el principio que las anima es uno. Así, el universo entero se convierte en un incendio sagrado donde los contrarios se abrazan y se destruyen mutuamente para renovar el orden del todo. Heráclito fue llamado el Oscuro, no porque su pensamiento careciera de luz,
sino porque exigía profundidad. Sus sentencias breves, casi oraculares, parecían desafiar la comprensión común. Decía que no podemos bañarnos 2 veces en el mismo río, porque las aguas y nosotros mismos ya habremos cambiado. En esta imagen poética se condensa toda su filosofía. El río es la metáfora de la existencia, un flujo continuo donde la identidad es solo apariencia. La permanencia para Heráclito es ilusión. Vivir es transformarse. Para él, lo que conocemos como realidad no es un conjunto de cosas quietas, sino una danza eterna de contrarios. Día y noche, guerra y paz, vida y muerte. No hay uno sin el otro, y cada extremo contiene a su contrario. Esta comprensión lo lleva a formular su idea central, el logos. El logos, palabra que significa razón o medida, es la ley invisible que rige el devenir de todas las cosas. Aunque todo cambia, el cambio mismo tiene un orden. Esa armonía secreta, ese equilibrio eterno entre los opuestos, es lo que permite que el universo no se disuelva en el caos. El logos es la sabiduría silenciosa que los hombres rara vez comprenden. Heráclito reprochaba a sus contemporáneos que vivieran dormidos, cegados por la ilusión de la rutina. Decía que los hombres escuchan pero no entienden, porque viven como si tuvieran una comprensión propia, alejada del logos común. Para él, la verdadera sabiduría consistía en despertar, en ver la unidad de los contrarios, en aceptar que el conflicto no es una falla del mundo, sino su motor. Sin lucha no hay armonía, sin tensión no hay creación. En su pensamiento, la guerra tiene un sentido sagrado. No la guerra de los hombres, sino la guerra universal que gobierna el cosmos. La vida avanza a través de la contradicción y el enfrentamiento. La guerra es el padre de todas las cosas. Proclamaba, porque del choque nace la renovación. Lo que destruye también genera. Heráclito vio en el fuego esa verdad, un elemento que consume para crear. La llama no destruye el mundo, lo mantiene vivo. Así entendió el devenir, no como inestabilidad, sino como equilibrio dinámico. Esta visión del mundo era radical para su tiempo. Mientras los pensadores anteriores buscaban el principio estable de la naturaleza, Heráclito afirmaba que la verdadera esencia del cosmos era el cambio mismo. Si Tales había buscado el agua y Anaximandro el apeiron, Heráclito halló en el fuego la metáfora de la realidad en perpetuo movimiento. Su universo no es una estructura fija, sino una melodía, una armonía de tensiones donde cada nota nace de su opuesta. En su mirada, el cosmos es un fuego eterno que se aviva y se apaga siguiendo una medida exacta, una respiración divina. Heráclito no fue un filósofo que aspirara al consenso. Su pensamiento estaba teñido de una profunda soledad. Despreciaba a los hombres que se aferraban a las supersticiones o se enredaban en las palabras vacías de los sofistas. Consideraba que la mayoría vive sin comprender el orden que los rodea, arrastrados por las apariencias. Por eso su filosofía no es solo una teoría, sino una actitud ante la vida. La aceptación del cambio, la unión con la razón universal del cosmos. Vivir, para él, era pensar conforme al logos, dejar que el fuego interior se mantuviera encendido a pesar del caos del mundo. En la oscuridad de sus palabras se esconde una ética profunda. Aceptar el devenir significa renunciar al miedo, porque quien comprende que todo fluye, sabe que nada se pierde realmente. La muerte no es desaparición, sino transformación. El sufrimiento no es un castigo, sino parte del equilibrio que mantiene viva la totalidad. Heráclito nos enseña a mirar más allá de lo inmediato, a entender que cada final es el inicio de algo nuevo. En un universo regido por el cambio, la serenidad no se alcanza resistiendo, sino fluyendo con la corriente del fuego. Su pensamiento anticipó nociones que siglos después inspirarían a filósofos como Hegel o Nietzsche, quienes verían en la contradicción el principio vital del pensamiento y la historia. Pero para Heráclito, esta contradicción no era un problema lógico, sino una ley cósmica. La realidad existe porque está hecha de opuestos que se necesitan mutuamente. El día no tendría sentido sin la noche. Sin dolor no habría conciencia del placer.
y en esa tensión constante se manifiesta la sabiduría del logos, como una cuerda tensa que solo produce música mientras soporta la tensión. El fuego que todo lo consume se convierte así en el símbolo del alma universal. Para Heráclito, el alma humana también es fuego, una chispa que participa del gran incendio cósmico. Mientras vivimos, esa llama arde en nosotros. Cuando morimos, se une de nuevo al fuego común del universo. No hay aquí ni cielo ni infierno, solo transformación. La vida, la muerte, el pensamiento y la materia son expresiones de la misma energía en constante cambio. Esta visión, profundamente poética, nos recuerda que somos parte de un orden mayor, una vibración eterna que trasciende nuestra individualidad. Heráclito caminaba solo por las calles de Éfeso, despreciando el ruido de la multitud. Amaba el retiro y el silencio, porque solo en ellos podía escuchar el pulso del logos. Su figura, envuelta en un aura de misterio, representaba el arquetipo del sabio que busca la verdad más allá del mundo visible. Para él los valores humanos, las leyes y las costumbres eran tan cambiantes como las estaciones. Lo único divino era el fuego, la razón universal que no muere. Todo lo demás es humo pasajero que se disuelve en la eternidad. Detrás de sus palabras arde una enseñanza que atraviesa los siglos. Mientras nos debatimos entre el deseo de estabilidad y el miedo al cambio, Heráclito nos recuerda que la vida misma es transformación. Resistir el devenir es resistirse a la naturaleza. Aceptarlo es encontrar la paz. Así como el fuego se alimenta de lo que consume, nosotros también podemos crecer a partir de nuestras pérdidas y contradicciones. En la lucha interna entre el orden y el caos se encuentra la chispa que nos hace humanos. En su filosofía, la unidad no significa uniformidad, sino armonía de contrarios. El cosmos, decía, es como una lira en tensión. Si una cuerda se relaja, la música se pierde. De la misma manera, la existencia requiere conflicto para mantener su equilibrio. Este principio se aplica tanto al universo como al alma. Nuestra vida interior es también una batalla constante entre deseos opuestos, pero de esa contradicción surge la conciencia. Y en esa conciencia el fuego del logos sigue encendido. Heráclito, el filósofo del fuego, nos invita a contemplar el mundo con ojos despiertos. Nos enseña que tras cada destrucción hay una posibilidad, tras cada cambio un nuevo orden. Nada permanece, y en esa impermanencia radica la belleza. El universo no es un edificio inmóvil, sino un río que canta. Y nosotros, al ser parte de su corriente, existimos solo mientras dejamos fluir lo que somos. Quien comprende esto ya no teme al paso del tiempo, porque sabe que el tiempo mismo es la sustancia de la eternidad. Su legado atraviesa los siglos como una brasa que nunca se apaga. Heráclito no nos dio un sistema cerrado, sino una mirada, una actitud de reverencia ante el cambio. Nos enseñó a ver el mundo no como un objeto, sino como un proceso. Bajo el fuego que consume, late un orden. En la destrucción, una promesa. Todo fluye, decía él, y en ese flujo eterno encontramos nuestra verdad más profunda. Porque aceptar el devenir no es rendirse al caos, sino abrazar la ley invisible que todo lo mantiene. Así, cuando contemplamos una llama o escuchamos el rumor del río, recordamos su enseñanza. Somos parte de un fuego sin comienzo ni fin. El universo no deja de renacer, y nosotros con él. Nada queda inmóvil, todo respira en el ritmo del cambio. En ese compás, entre lo que se quema y lo que nace, descubrimos la sabiduría del logos. Y comprendemos con asombro sereno que el fuego eterno de Heráclito sigue ardiendo en el corazón mismo del tiempo. ¿Y si todo lo que percibimos fuera una ilusión? ¿Y si el cambio, el tiempo, la multiplicidad, no fueran más que apariencias engañosas de una única realidad que nunca se altera? Estas preguntas, cargadas de una profundidad abismal, abrieron una grieta en la historia del pensamiento. Desde la luminosa ciudad de Elea, Parménides lanzó un desafío que estremeció los cimientos de la razón. Si el ser existe, no puede dejar de existir. Y si no existe, jamás podrá llegar a ser. Así, en pocas palabras,
desterró al cambio, al movimiento y hasta al devenir que Heráclito había celebrado. Parménides nació en la Magna Grecia, en una época donde las ideas de los presocráticos bullían como fuego bajo la superficie. Heredero de una tradición de exploración racional, pero también de la herencia mística del oráculo, supo combinar el rigor lógico con la visión poética. Su obra, escrita en verso, invoca a una diosa que revela al filósofo los dos caminos del conocimiento, el de la verdad y el de la opinión. Solo uno conduce al saber, el otro, plagado de sombras y percepciones, es el sendero del engaño de los sentidos. Allí Parménides sentó las bases de lo que siglos después se llamaría metafísica. El núcleo de su pensamiento es simple en apariencia, pero devastador en sus implicaciones. El ser es y el no ser no es. Lo que existe no puede surgir de la nada ni transformarse en ella. Por lo tanto, el cambio es imposible. Si algo llegara a ser diferente, significaría que algo que no era, ahora es, y eso contradice la razón. En esta rigurosa deducción, Parménides destruye el devenir y coloca en su lugar una verdad de hierro. Solo existe el ser, eterno, indivisible, inmóvil. Todo lo demás, todo lo que percibimos como transformación o variedad, es ilusión, engaño de los ojos y eco de la ignorancia. Esta revelación fue una revolución intelectual sin precedentes. Mientras Heráclito había visto en el fuego y en la lucha de los contrarios la esencia de la realidad, Parménides afirmó su negación. El cambio no puede ser real. Lo que cambia no es, y lo que es no cambia. Su conclusión es radical, casi aterradora. La multiplicidad es una apariencia, el tiempo una ficción, el universo sensible una sombra. Solo la razón, no los sentidos, puede alcanzar la verdad. En ese contraste entre el mundo visible y el inteligible, nació la gran dicotomía que dominaría todo el pensamiento griego posterior. En el corazón de esa idea se encuentra una intuición asombrosamente moderna. Parménides no busca describir fenómenos, sino las condiciones mismas del pensamiento. Su preocupación no es empírica, sino ontológica. ¿Qué significa ser? Para él, solo el pensamiento que se ajusta al ser puede considerarse conocimiento verdadero. Pensar y ser son lo mismo, porque el acto mismo de pensar ya supone la existencia. En ese gesto, Parménides separa el reino de la apariencia del reino de la verdad, inaugurando la filosofía como búsqueda del fundamento inmutable detrás del cambio aparente. El ser de Parménides no tiene nacimiento ni fin. Es completo, esférico, perfecto, como una esfera que no deja lugar a lo otro. Nada puede añadirse ni quitarse. No hay vacío ni separación, porque el vacío sería no ser, y el no ser no puede existir. Este universo absoluto y compacto coincide consigo mismo, inmóvil e idéntico por toda la eternidad. Es un cosmos sin principio ni fin, donde lo múltiple no tiene cabida. Tales nociones parecen hoy abstractas, pero fueron el origen de la filosofía del ser que guiaría a Platón y Aristóteles, pilares de todo el pensamiento occidental. La dimensión poética de su obra no debe subestimarse. Parménides narra su viaje hacia la diosa del conocimiento como una alegoría del ascenso de la mente desde la oscuridad del sentido común hacia la luz de la razón. En ese viaje, cada paso simboliza el abandono de las apariencias y la progresiva purificación del entendimiento. Las puertas del día y la noche, los caminos del ser y el no ser, representan la lucha interna entre lo que percibimos y lo que comprendemos. Su mensaje es claro: solo quien rechaza la confianza ciega en los sentidos puede alcanzar la verdad eterna del ser. Pero, ¿cómo conciliar esta visión inmóvil del mundo con la experiencia cotidiana del cambio? Para Parménides, esa contradicción es solo aparente. Los sentidos nos engañan porque muestran fragmentos, movimientos, diferencias. Pero la razón capta la totalidad. Lo real no se fragmenta. Lo que nace y muere pertenece al mundo de la apariencia, no al de la verdad. En otras palabras, el cambio pertenece al dominio de la opinión, mientras que el ser pertenece al dominio del conocimiento puro. Este dualismo marcó para siempre la filosofía.
la lucha entre lo que vemos y lo que sabemos. Su pensamiento dio origen a una advertencia que resuena en cada época. No confiemos en los ojos, confiemos en la mente. Porque la verdad no se revela a través del espectáculo del mundo, sino mediante la contemplación del ser eterno. El filósofo, por tanto, no es quien describe lo visible, sino quien penetra lo invisible. Parménides convirtió la mirada filosófica en un acto de pureza racional, donde pensar es liberarse del engaño del cambio. Así nacía una nueva forma de sabiduría, la sabiduría del pensamiento puro, del razonamiento que se eleva por encima del flujo incesante de la vida. En este sentido, su figura representa una ruptura total con los presocráticos anteriores. Donde ellos veían origen, él encontró permanencia. Donde ellos veían movimiento, él descubrió identidad. Su filosofía fue un acto de rebelión intelectual, un desafío a la experiencia que todos compartimos. Y sin embargo, en esa negación del cambio, Parménides encontró una verdad que aún hoy parece inalcanzable, que lo real no se destruye ni se altera, sino que permanece como fondo silencioso bajo la superficie de las cosas. El ser, en su quietud, sostiene el mundo en su cambio. No obstante, su doctrina provocó una profunda crisis en el pensamiento griego. Si el cambio no existe, ¿cómo explicar la naturaleza? ¿Cómo justificar el movimiento del cielo, el crecimiento de los seres, la transformación de la materia? Sus discípulos, los eleatas, como Zenón, intentaron demostrar la imposibilidad del movimiento con paradojas que aún desconciertan a nuestra lógica. La filosofía, desde entonces, se dividió entre dos caminos, el de la estabilidad eterna del ser y el del flujo perpetuo del devenir. De esa tensión nació el corazón mismo de la metafísica occidental. Este conflicto entre Heráclito y Parménides no es solo una disputa conceptual, es una metáfora de nuestra propia percepción de la realidad. En cada uno de nosotros habita un Heráclito que abraza el cambio y un Parménides que busca lo permanente. Vivimos entre el fuego y la piedra, entre el río que fluye y el ser inmóvil. Nuestra experiencia del tiempo combina ambos impulsos. Recordamos lo pasado, tememos lo incierto, deseamos fijar lo efímero. El pensamiento de Parménides nos invita a elevarnos por encima de ese vértigo y contemplar la calma eterna del ser en sí mismo. El legado de Parménides trascendió su tiempo. Inspiró a Platón en su distinción entre el mundo sensible y el de las ideas, y a Aristóteles en su ontología del acto y la potencia. Cada época reinterpretó su visión bajo nuevas formas. Cuando la ciencia moderna describió leyes inmutables, cuando la física buscó constante tras constante, resonaba aún el eco de Elea. En el fondo, Parménides dio forma a la aspiración humana de hallar una verdad que no cambie, un sentido que permanezca cuando todo se transforma. Esa búsqueda sigue definiendo nuestra relación con el conocimiento. Desde una mirada contemporánea, podríamos ver en su ser inmóvil una metáfora del orden que subyace al cambio. La física moderna nos habla de energías que se transforman sin desaparecer, de materia que se conserva, de leyes eternas que gobiernan el caos aparente. Parménides, sin saberlo, anticipó ese principio. Lo que es, no deja de ser, solo adopta nuevas formas. Vista así, su metafísica no es negación de la vida, sino su estructura profunda. Detrás de cada mutación existe una permanencia que la razón puede intuir. En su ser eterno resuena un mensaje existencial. En la fugacidad de nuestra vida, anhelamos algo que no muera, una verdad que no se disuelva con el tiempo. Parménides nos ofrece esa promesa, que el ser, en su unidad, no puede perderse. Lo que somos en esencia, más allá del cuerpo y el instante, participa de esa eternidad. Su filosofía se convierte así en un consuelo racional, una fe en la consistencia última de la realidad. Si todo cambia, pero el ser permanece, entonces cada uno de nosotros es parte de una verdad que no se apaga. El pensamiento de Parménides cierra y al mismo tiempo abre un ciclo en la historia de la filosofía presocrática. Cierra el impulso cosmológico que buscaba un principio físico, pero abre la búsqueda ontológica que indaga el sentido del ser mismo.
Al hacerlo, eleva la pregunta filosófica a un nuevo nivel, donde el pensamiento se vuelve espejo del universo, y el universo reflejo del pensamiento. Con él, el logos se torna absoluto, y la razón humana se convierte en la herramienta más sagrada para develar el misterio del ser. Cuando escuchamos las palabras de Parménides, sentimos una tensión, desear creerle y a la vez resistirlo. Porque si nada cambia, ¿dónde queda la libertad? ¿Dónde queda la historia, el dolor, la esperanza? Sin embargo, su enseñanza nos obliga a mirar más allá de las apariencias y a aceptar que, en el fondo, hay algo en nosotros que no envejece. Algo inmóvil, sereno, eterno. Tal vez sea el alma, tal vez la conciencia, o tal vez el simple hecho de ser. Esa chispa de permanencia es el eco de Elea resonando en cada ser humano. Al final, Parménides nos deja con una lección que trasciende la filosofía. La verdad no cambia porque está más allá del tiempo. Todo lo que vemos fluir a nuestro alrededor, toda vida y toda muerte, no son más que formas del mismo ser. Comprender esto no significa negar el cambio, sino verlo desde una perspectiva más alta, donde todo se integra. Desde esa altura, el universo entero se contempla como una unidad perfecta, inmutable y eterna. Esa es la visión parmenidea, la paz del ser que nunca deja de ser. Y quizá, al final de nuestro propio viaje, descubramos que esa verdad inmutable es la que siempre estuvimos buscando.